estás muy solicitado, veo, ¿no? Porque estás hecho, como dicen ahora, viral cada vez que haces uno de los comentarios. Y mi primera pregunta, ya la has respondido en las redes, pero quisiera tenerla aquí de cerca, es, ¿hubo o no hubo fraude? Yo creo que a estas alturas es imposible negar que ha habido un fraude, que ha sido un fraude masivo, que ha sido un fraude que afecta a distintos estados, que ha sido un fraude susceptible de que efectivamente se produzca un resultado electoral distinto del que muchos medios de comunicación se han precipitado a anunciar y que además es un fraude no solamente probado, sino que apunta incluso a injerencias extranjeras. Hay mucho que mover aquí, pero efectivamente yo creo que ahora mismo, por volver al tema de las pruebas, primero hay pruebas testificales, las pruebas de gente que, por ejemplo, dice cómo llegaron votos masivos después de que se habían cerrado los precintos, de cómo se cambiaron las fechas de los votos por correo para que pudieran entrar, de cómo en un momento determinado hubo gente que pudo votar sin ningún tipo de identificación, de cómo hubo gente que no estaba en el censo electoral y sin embargo se les permitió votar como si estuvieran en el censo, en las listas electorales. Esto no tiene vuelta de hoja. Aquí hay una serie de testigos que yo diría que en estos momentos se cuentan por decenas y que están en varios estados. Creo que también es indiscutible el papel que aquí ha jugado Dominion. Dominion, en última instancia, es un tipo de cuento, de recuento de votos electorales que está más que testificado y acreditado, que se creó sobre todo para que Hugo Chávez pudiera falsear elecciones después de que sufre su primer revés electoral a principios de este siglo XXI y de hecho, por si alguien piensa que esto es algo conspiranoico, extraño, tengo que decir que ahora mismo en Filipinas, en los tribunales hay 2 elecciones al legislativo filipino de 2 años distintos que tienen que ver con la utilización de Dominion, es decir, la idea de que efectivamente tiene un software que es muy fácil de manipular desde fuera o manipular desde dentro y que permite falsear unas elecciones. Yo creo que ese segundo elemento es un elemento que a estas alturas no se puede negar. Y luego hay un tercer tipo de pruebas que son sobre todo pruebas de tipo documental, como pueden ser, por ejemplo, esas grabaciones de vídeo, donde se ve que a los interventores republicanos no se les dejó acercarse a ver el recuento de los votos, no se les dejó participar en el recuento de los votos, incluso a veces hasta se cerraron los recintos donde estaba teniendo lugar el recuento de los votos y solo contaron los demócratas. Es decir, estos son algunos de los aspectos que a mí me parece muy difícil negar a día de hoy. Y creo que en el aire está si efectivamente, además aquí hemos tenido una labor de hacker iraníes, hemos tenido una labor de hacker chinos, yo creo que ahí hay indicios, pero no pisamos un terreno ni mucho menos tan firme como en el resto de las cuestiones de las que estamos hablando. ¿Esto es demostrable desde el punto de vista judicial? Porque vemos que rechazan uno tras otro los casos interpuestos ante la Corte. Yo creo que sí es demostrable desde un punto de vista judicial y lo que sucede es que seguramente donde vamos a terminar en algunos de estos casos es en el Tribunal Supremo. Es decir, hay un procedimiento que existe en Estados Unidos, como en otros países, donde efectivamente el tribunal que está en un nivel inferior puede rechazar las pretensiones del demandante, el demandante puede recurrir, puede apelar y eso pasa hasta que llega a la última instancia. Yo creo que en algunos casos esto se va a solucionar seguramente a escala estatal y creo que hay casos donde posiblemente vamos a llegar al Supremo. No sería la primera vez que esto sucede en la historia de los Estados Unidos, por otro lado. O sea, nadie debería sorprenderse porque esto es algo que ha acontecido con anterioridad en este país y esa es una de las posibilidades. ¿Existe alguna manera práctica, realista, de que haya un segundo mandato de Trump? Sí, yo creo que hay posibilidades de que haya un segundo mandato de Trump y yo creo que hay varias vías. Es más, yo creo que el equipo jurídico de Trump está jugando con distintas vías para conseguir ese segundo mandato y creo que fuera del equipo jurídico de Trump hay gente, como es el caso de Sidney Powell, que es todavía más ambiciosa en cuanto a la meta a la que quiere llegar. El equipo jurídico de Trump, yo creo que a estas alturas resulta evidente que lo único que desea es que de alguna manera, demostrado el fraude, finalmente Donald Trump tenga un segundo mandato.
Y eso va a suceder a través de dos vías en las que están trabajando en paralelo. O bien lo que sucede es que efectivamente determinados estados, al final se establece que Biden no ganó porque hubo un fraude en esos estados y por lo tanto el voto electoral, los compromisarios se le atribuyen a Donald Trump, o bien lo que sucede es que eso no se llega a certificar, finalmente el Congreso, de acuerdo con la 12ª enmienda, es el que tiene que decidir quién es el presidente, pero como el Congreso no vota en esos casos por congresista, sino que vota estado por estado, sería previsible que Donald Trump continuara con un segundo mandato como presidente. Yo creo que esa es la estrategia que sigue fundamentalmente el equipo que capitanea Giuliani. Ahora, hay otros grupos que en estos momentos también están en la línea de demostrar que ha habido un fraude electoral y que además pretenden que la cosa vaya más allá. Por ejemplo, Sidney Powell no solamente está convencida de que Donald Trump ganó de manera aplastante las elecciones y que esto tiene que quedar establecido, además persigue que vaya a la cárcel mucha gente. Es decir, gobernadores de estados demócratas, el secretario de Estado de algún estado demócrata, incluso el mismo Biden o gente del equipo de Biden. Y aquí digamos que la ambición de Sidney Powell en cuanto a lo que serían las metas finales va mucho más allá de la del equipo jurídico de Trump. Y yo creo que a medida que van pasando los días y se van acumulando las pruebas y las acciones judiciales, queda muy claro que la ambición del equipo de Trump prácticamente quedaría limitada a eso. Es decir, nosotros lo que queremos es que haya un resultado justo de las elecciones, que no se produzca un fraude y que sea imposible en el futuro. En el caso de Sidney Powell y de las entidades que la respaldan, la idea no solamente es que haya un resultado justo y esto no se repita, sino que además determinadas personas acaben dando con sus huesos en la cárcel. ¿Y si no sucede así? Pudiera no suceder así, es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, si efectivamente no sucede así, habría dos posibilidades, yo creo. Una de las posibilidades es que efectivamente se produzca una certificación de los distintos estados que otorgue una mayoría de voto electoral de compromisarios a Biden y por lo tanto Biden fuera finalmente proclamado vencedor en estas elecciones. Esa es una posibilidad. Habría otra posibilidad y es que eso no se produzca, pero cuando llegaran al Congreso, de alguna manera, alguno de los estados republicanos decidiera que en vez de votar por Trump, por razones diversas, decide respaldar a Biden y entonces Biden saliera también del Congreso. Esto es improbable, pero yo diría que no es imposible. Con lo que hemos visto en las últimas semanas, casi nada es imposible. ¿Qué pasaría a nivel, como sociólogo, ¿no? Si de repente, ¿cómo reaccionaría el bando demócrata si sucede algo así? Dicen, no, hay fraude, el presidente es Trump. Bueno, yo creo que el bando demócrata va a haber un sector que aceptaría la derrota y va a haber un sector que se va a alegrar de la derrota de Biden. Esto puede sonar extraño, pero a mí me consta que hay un sector del Partido Demócrata que está muy preocupado por la deriva socialista del partido y recibiría con agrado una derrota de Biden. ¿En el Partido Republicano Trump no tiene también oposición? Sí, yo también creo que la tiene. Y es una oposición por razones diferentes, pero yo creo que también se da. Esa deriva socialista, en caso de... Yo soy de los escépticos que cree que revertir esto es muy complicado, que llegue este nuevo equipo a la Casa Blanca, ¿es una exageración o va a Estados Unidos de alguna manera a largo o mediano plazo hacia el socialismo europeo, digamos? Bueno, vamos a ver, yo no soy tan optimista porque yo no creo que el ala socialista del Partido Demócrata sea una socialdemocracia europea. Es decir, por mucho que Bernie Sanders insista en que esto sería el sistema sueco, el sistema escandinavo, etcétera, es mucho más radical que lo que son los sistemas de la socialdemocracia europea. De hecho, por ejemplo, en Suecia, los socialdemócratas, que han gobernado durante mucho tiempo y han gobernado democráticamente, hace rato que dejaron... Desde hace años, además, ellos mismos dieron marcha atrás de muchas de sus iniciativas en materia de educación, en materia de impuestos, etcétera, porque de pronto dijeron, bueno, estaban quebrados. Y estamos hundiendo el país. Es decir, económicamente esto no se puede mantener y además no da buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de la educación, es curioso que la marcha atrás del intervencionismo educativo en Suecia lo dieron los propios socialdemócratas porque dijeron, estamos destruyendo el sistema educativo sueco y en vez de educar a los niños suecos y a los
universitarios suecos para que pueda desarrollarse el país, lo que estamos consiguiendo es exactamente todo lo contrario y dieron marcha atrás. Ese realismo yo no lo espero del ala socialista muy dura, además del Partido Demócrata. Ahora, ¿ese ala socialista puede imponerse? Yo creo que hay indicios muy preocupantes de que puede imponerse. El primer indicio es que de las tres alas, de los tres grupos en que se divide ahora el Congreso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, el más poderoso es el socialista. Es decir, el ala derecha, que es... La idea de que en Estados Unidos no es socialista, que eso es una locura de los cubanos de Miami, que por cierto lo he visto en boca de mucha gente a lo largo del país, no sé por qué siempre nos culpan a nosotros, ¿no? Yo supongo... ¿No es una fantasía? Bueno, no, en absoluto. Vamos a ver, en estos momentos de los tres grupos en que se divide la representación demócrata en el Congreso, el grupo más fuerte son los socialistas. Hay un pequeño grupo que ha quedado muy disminuido, entre otras cosas porque los socialistas le pusieron la proa, que eran los Blue Dogs. Los Blue Dogs era el ala derecha de los demócratas, bueno, gente más moderada, partidaria de llegar a acuerdos bipartidistas con los republicanos, y la han ido triturando conscientemente. El ala central, que es gente dinosaurios de la política demócrata, es decir, ahí estaría Pelosi, pero estaría Biden, etcétera, es gente que a mi juicio con mucha prepotencia y con mucha imprudencia piensa que va a cabalgar al tigre socialista. Sí, fíjate que La Habana ha dicho así descaradamente, Biden es el presente pasado, Kamala es el presente futuro. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me expliques qué es la Agenda 2030. ¿Está bien? Por supuesto. Ya volvemos.